pero primero quería irme con el libro. Entonces, la recomendación literaria de esta semana es esta novedad, Rosario Castellanos, Materia que arde. Es un libro de Sara Uribe como autora y Verónica Gerber como ilustradora. Es un libro que me pareció muy interesante desde que lo vi por primera vez. Fue amor a primera vista. No, en realidad, a ver, me llamó mucho la atención porque no es una antología de textos de Rosario Castellanos, tampoco es una biografía estrictamente hablando. Es un formato muy interesante en el que se van intercalando extractos de su obra con extractos de su biografía. El trabajo de Rosario Castellanos como escritora es sumamente autobiográfico. Si vieron la película que se hizo también hace algunos años, quizá ya sepan esto, o si son lectores del trabajo de Rosario Castellanos. Pero bueno, mucho de su literatura pues está inspirada en su propia experiencia. Sobre todo en su propia experiencia en Comitán, Chiapas, donde ella creció. Mucho de su literatura está ligado a la cultura maya de esa zona del país, así como también de sus propias experiencias familiares y bueno, siendo una mujer en la primera mitad del siglo XX, que pues si la cosa está difícil ahora, manas, ¿qué les puedo yo decir sobre lo que era a inicios del siglo XX en México y sobre todo en un pueblo tan pequeño como lo era Comitán? Entonces, bueno, es un libro que, como les decía, se inspira en la obra de ella para irnos contando a través de breves pasajes, cosa que también me gustó mucho, pues algunos momentos de su vida y obra. Por ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver cómo tenemos ahí un fantasma pequeñito, es una frase de algún texto de ella. Fíjense cómo además tiene esta... Ay, no me está agarrando aquí. Tiene las notas más abajo, al revés, al revés, al revés, al revés, al revés, baja el libro, baja el libro, baja el libro. Tiene ahí la nota. ¿Lo ven? Din, din, din. Ahí, acá. Entonces es un desmadre, ¿verdad? Bueno, tiene ahí como la nota al pie, ¿no? Que te lleva a pues la referencia de dónde es ese texto. Y me gustó mucho también que todas las ilustraciones están inspiradas... Ay, güey, no sé qué estoy haciendo. Es que como es en espejo es muy complicado. Sí. Están inspiradas en los bordados de los textiles chiapanecos y también algunas otras en glifos, como podrán ver acá. ¿En glifos? No en grifos. No en grifos, exacto, en glifos de la escritura maya. Entonces, pues miren, aquí hay otro. ¿No? Ahí lo pueden ver. Están bonitos. Sí, entonces está bonito porque son como viñetitas que acompañan la lectura y como les decía, son como pasajes muy, muy cortos que inician con una descripción muy biográfica, pero lo que me encantó es que te va diciendo, híjole, es que es muy visual, les voy a tener que volver a enseñar. Por ejemplo, fíjense acá, en este párrafo, ¿no? Entonces dice, la primera misiva fechada el 18 de julio, bla, bla, bla. Y fíjense cómo dice, en esta carta confesaba ser una persona terriblemente hambrienta de ternura y rememoraba el tiempo que habían pasado juntos. ¿Se fijan cómo aquí, ahí, eso que está en itálicas con la referencia, ¿no? Del numerito ahí, pues lo que va haciendo es intercalar extractos y frases de su literatura junto con pues la descripción de Sara Uribe de ese momento de su vida. Entonces creo que puede ser como una muy buena guía para entender la literatura de Rosario Castellanos, para acercarse a ella también, dar como todo el contexto que uno necesitaría para poder leer
pues sus textos, digamos, con mucho mayor contexto, con más conocimiento sobre su vida, sobre el tipo de cosas que escribía finalmente, por qué escribía lo que escribía. Entonces, insisto, puede ser como una especie de guía que acompaña la lectura de su obra, pero también es un libro que pues uno puede ir hojeando poco a poco, simplemente para pues enterarse de quién era esta mujer y por qué su trabajo literario ha sido tan importante. Y luego en esta parte donde están las llavecitas, que ya les había enseñado con los glifos, lo que proponen son como preguntas para enfrentar a Rosario Castellanos. Entonces eso también me pareció interesante. He de decirles que al principio no me convencía, eso sí tengo que ser muy sincera, como que decía, bueno, o sea, pues, ¿por qué no simplemente dejar que el lector piense como sus propios cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pasó? Están preguntando qué libro. O sea, como que el lector se plantee los cuestionamientos que quisiera hacer. Pero realmente creo que también son preguntas guía, nuevamente, ¿no? O sea, como pensando en que es casi como una guía, también las preguntas te pueden guiar un poco en cuanto a la lectura. Sara Uribe en la introducción explica que pues la idea de este libro surge a partir... Sí, ¿ves? Está bonito. Surge a partir de que pues ella vuelve a leer a Rosario Castellanos después de haberlo leído en la adolescencia o en la universidad, no recuerdo exactamente cuál de los dos menciona, y que en esta relectura pues se da cuenta que la Rosario Castellanos que está leyendo no es la misma, o que simplemente la lectura en otro momento de su vida de alguna manera modifica o cambia la manera en la que entiende su trabajo, ¿no? Pues eso pasa mucho, ¿no? O sea, siento que cuando lees un libro de joven, de chavo, que no sabes nada, pues digo, te gusta y toda la cosa, pero ya que lo lees cuando eres más grande, tienes otras lecturas encima, tienes algún conocimiento extra, te cambia la manera de ver el libro que leíste de joven, manera, ¿no? Igual ya no te interesa tanto. Igual también puede ser, hay unos que dices, ay, no sé por qué este libro me gustaba tanto. Exacto. Y hay otros donde entiendes como otras capas, ¿no? De lo que el autor te quiso decir. Claro. ¿No? Profundizas más, quizá. Sí, esa es como un poco la premisa de este libro. Y bueno, ahí explican que las preguntas surgen a partir de esa relectura, ¿no? Entonces lo que querían era, por un lado, plantear esta relectura, pero a la vez también plantear estos cuestionamientos para confrontar de alguna manera a la autora. Entonces, bueno, siento que también en esos cuestionamientos hay como una poética de la autora, ¿no? De Sara Uribe propia, mientras que en los otros extractos son como un poco más, no sé cómo decirlo, como... ¿De qué? Como más objetivo, o sea, es decir, siento que no se lee tanto la voz de la autora, en otro, o sea, te va diciendo, bueno, que Rosario Castellanos nació, en bla, 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 llegó a vivir a Comitán, ahí pasó su infancia, o sea, como datos biográficos. Y ya en las preguntas, siento que se filtra o permea un poco más de las reflexiones de la autora, de su propia pluma, ¿no? O sea, como que ahí ves una diferencia que también me parece como interesante y que de nuevo guían un poco al lector en cuanto a cómo interpretar la obra de Rosario Castellanos. ¿Qué más decirles de esto? La verdad es que me parece que es una muy buena invitación para quienes no han leído a Rosario Castellanos, para que la lean, para que la descubran. Y para quienes quizá hemos leído algunas cosas, yo de ninguna manera les podría decir que he leído todo, pero he leído algunas cosas, pues creo que sí nos ayuda mucho a entenderla mejor. Por cierto, tengo que decir que me gusta que la portada sea moradita, porque pues es obviamente el color del feminismo. Ella también fue una luchadora importante del feminismo. Y bueno, pues también decir que toca muchos temas de precisamente su relación con los hombres en esta sociedad patriarcal, conservadora,
que bueno, son cosas que todos sabemos, no son secretos, ¿no? Las tensiones familiares con relación a sus hermanos, varones, sobre todo uno de ellos, las tensiones con su esposo, ¿no? Que también son ampliamente conocidas. Y bueno, también algo que hay que destacar del trabajo de Rosario Castellanos es que a pesar de haber vivido en ese México conservador, patriarcal, que sigue permeando, pero que en ese entonces era mucho más duro, logra ser una importante académica y también diplomática mexicana, ¿no? Sí, ahora sí, porque ya voy a opinar. Siento que lo que Más pasa, que una pregunta, más que una pregunta, tengo un comentario, ¿verdad? Que también le pasa como Elena Garro que comentaste en un libro hace unos meses, que tampoco son de las lecturas que te dejan, bueno, más bien, que solo lo lees porque te lo dejan en la escuela y a veces pasa que no los lees por un interés, ¿no? Sí. Propio, o sea, no es como que, sí, todo el mundo se va a leer a Octavio Paz, digo, ya estuvo de Octavio Paz, ¿no? O los grandes escritores, ¿no? Sí. Y las mujeres siempre quedan relegadas a un segundo término. No ves estos libros en los estantes tan expuestos como los demás, ¿no? Claro. Bueno, Sí. yo creo. Sí, totalmente. Y creo que también por eso, insisto en que este libro es como una invitación, ¿no? Para todos aquellos que no han leído Rosario Castellanos o que saben poco de ella, pues se los recomiendo mucho para que sepan un poco por dónde empezar, entiendan más sobre su vida, entiendan más sobre su contexto y entonces puedan leerla mejor, porque creo que también a veces se necesita ese acompañamiento, ¿no? O sea, creo que lo que decíamos hace rato, que a veces de joven lees cosas, las lees en la escuela y bueno, ahí sí tienes como un acompañamiento, claro. O a veces lees cosas simplemente porque te dicen tienes que leer esto y siento que también como que te quedas un poco a la mitad, ¿no? Porque a veces, pues sí, hay autores o hay libros que necesitan de esa guía o que este tipo de guías te pueden ayudar mucho a entender mejor. Lo que pasa también en las escuelas, pensando en las universidades, bueno, en las preparatorias también, es que te van a leer un texto con un fin específico, ¿no? O sea, no sé, que quieres entender que el siglo XX mexicano te van a dar un texto, ¿no? Pero también la obra de los autores es mucho más amplia, claro, ¿no? Claro. Tienen matices, tienen otras representaciones que también son importantes, pero porque no hay tiempo de leer digamos, en un curso de 6 meses, como tanta cosa, ¿no? Claro. Y tienes que leer muchos más autores, no solamente eso. Sí, definitivamente. Y algo más les iba a decir, se me fue. No me dispersa, tengo mocos en el cerebro. Otra cosa que les iba a decir es que también me parece un libro que es un gran esfuerzo de divulgación. O sea, creo que en ese sentido cumple muy bien su cometido de dar a conocer más a esta autora, a su vida, y creo que lo hace también en un lenguaje que no es para nada erudito, pretencioso, es un lenguaje súper asequible, que cualquiera puede entender y al que cualquiera se puede acercar. O sea, Rosario Castellanos puede haber sido Chisma Amiga. Yo hablaba de la escritura de Sara Uribe. Sara Uribe puede ser Chisma Amiga. Yo espero que Sara Uribe quiera ser Chisma Amiga. No sé si vea este espacio no sé. Y lo que hacemos aquí, pero sí me parece que... Luego te lleva sorpresas. Sí, luego uno se lleva sorpresas estos lives. De lo que la gente, más bien de la gente que nos ve. Sí. De pronto sí nos da penita. Porque decimos pues pura barbaridad, ¿verdad? No es cierto, ¿cómo crees? Bueno, pero sí hacemos chistes que luego digo, como lo que estábamos explicando hace rato, ¿no? Sí, que son como muy de las 3:15. Sí, a veces nos echamos unos chistecitos que no son muy amigables con el público intelectual, me imagino. Exacto. Sí, yo más bien hablaba de la escritura de Sara Uribe, que creo que es pues un súper acercamiento a la vida y obra de Rosario Castellanos sin
sin ser como este análisis erudito literario de, ay, entonces, ¿no? De qué figuras literarias y retóricas usaba y todas esas cosas que de pronto... esta es una referencia directa. Ajá, exacto. De pronto a los literatos se les da... Y a los que no estudiamos letras, luego se nos hace muy difícil seguir ese tipo de estudios o de análisis. Aquí estuvo pensando en el Ulises de Joyce. Exacto. No, y este es, de verdad, es como muy accesible. Sí te explica todas esas cosas de alguna manera, ¿no? De sus referencias, de su inspiración, de dónde sacaba las cosas, por qué sacaba eso de su ronco pecho. Entonces, bueno, la verdad, un libro que me gustó mucho, que disfruté, que se lee además muy rápido. Creo que eso también hay que decirlo. Se te va como agua. Y pues bueno, muy ameno en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esta es la primera recomendación que tenemos para celebrar el Día y el Mes de la Mujer, para prepararnos para marzo. Es Rosario Castellanos, Materia que Arde, de Sara Uribe y Verónica Gerber, editado por Lumen, un sello de Penguin Libros México.